Bueno, muy bien, y hoy nos acompaña en Hora de Negocios de Caracol Radio el ministro de Minas y Energía, el doctor Hernán Martínez. Doctor Martínez, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, Paola, un placer estar con ustedes, estoy a sus órdenes. Bueno, el próximo lunes, 1 de febrero, el precio del asfalto en Colombia sube en un 10%. Será la primera de 3 alzas que se esperan este año hasta completar un aumento del 37%. ¿A qué se debe esta alza, ministro? ¿Por qué vamos a ver un precio del asfalto más caro? Sí, Paola, eso es importante aclararlo porque parece que ha habido bastante discusión y confusión a eso. El año pasado, a principios de año, cuando se cogió una cobertura para mantener el precio del asfalto constante en todo el año, el precio del petróleo estaba a $40, como todo el mundo recuerda. Y en ese momento se cogió una cobertura de 740,000 pesos la tonelada de asfalto. Pero el precio del asfalto siguió subiendo en el año. En el mes de diciembre el precio del asfalto estaba en 928,000 pesos. Sin embargo, los compradores de asfalto pagaban 740,000 pesos porque se había tomado un seguro, como quien dice, que es la cobertura, un seguro de que mantenía el precio todo el año. Y por eso se pagó una cuota de asegurarse. Pero el precio de la cobertura era 740,000 pesos, pero el del asfalto eran 928,000 pesos. Hoy día se acabó esa cobertura, el precio del petróleo está alrededor de $80, ha estado fluctuando en los últimos días entre 75 y $83, y obviamente pues Ecopetrol alternativamente puede producir unos productos más costosos que el asfalto a 740,000 pesos. Lo que se ha hecho es poner un precio que Ecopetrol le da lo mismo, vender asfalto que vender cualquier otro producto derivado de ese asfalto que ellos lo pueden hacer en la refinería. Y ese precio pues resulta que es 37% más alto que el precio de cobertura de 740,000 pesos. Uh-huh. Ministro, ¿se ha pensado entonces en tomar algún otro tipo de coberturas precisamente para evitar que en un futuro se disparen todavía mucho más los precios del asfalto? Porque como se dice, hoy el precio del petróleo está a $80, pero hay quienes hablan que puede llegar a los $100 este año, según análisis y pronósticos de firmas de bancas de inversión como JP Morgan o como el BNP Paribas. Y termino lo otro porque es importante decir que ese 37% lo que se logró fue dividirlo en 3 aumentos para suavizar ese aumento. 10% el 1 de febrero, 10% el 1 de abril y 13% el 1 de julio. Hoy día se puede tomar una cobertura y se le ha ofrecido a los constructores que cojan esa cobertura. Ya Ecopetrol tomó esa cobertura por lo menos hasta diciembre de este año con esos 3 aumentos. O sea que si el precio del petróleo sube mucho más de $80 o 78, creo que fue con donde Ecopetrol tomó la cobertura, el precio del asfalto no variaría versus ese 37% de aumento. Se le está ofreciendo a los constructores que si quieren tomar una cobertura hasta finales del 2011, que me parece que sería conveniente tomarla para evitar que haya aumentos posteriores de acuerdo a las proyecciones de precios que pueda haber. Entonces, ellos tendrían que aceptar que se tome esa cobertura porque eso lo tiene que pagar el consumidor. Entonces, el precio en vez de ser 1,015,000 pesos por tonelada, que quedaría a partir del 1 de julio, podría ser 1,040,000 pesos, pero esos 1,040,000 se mantendría hasta finales de 2011 si se toma esa cobertura. Eso se les ha ofrecido y yo creo que sería conveniente tomarlas de acuerdo a las proyecciones de precio de petróleo que hay para el futuro. Claro, les permitiría una estabilidad por al menos 2 años. ¿Qué le han dicho entonces los constructores? Están en esa discusión entre Ecopetrol y ellos. Eso es una cosa que ellos tienen que definir. Creo que hoy el ministro de Transporte tiene una reunión con el presidente de Ecopetrol para tratar de hablar de esos temas. Yo esperaría que entre esa reunión y reuniones con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, pues se puede llegar a ese acuerdo. Estos 2 aumentos que quedarían haciendo falta para complementar el incremento total del 37%, ¿cuándo se darían? ¿En qué meses? Como le dije, habría otro el 1 de abril de 10% y otro el 1 de julio de 13%. Y eso sería el aumento para llevar el precio alrededor de 1,015,000 pesos tonelada. Quiero contar otra cosa, porque es que Ecopetrol no vende asfalto en realidad. Ecopetrol vende uno de los componentes del asfalto, que es la brea, y ese es el precio que nos estamos refiriendo.
esa brea la toman los fabricantes de asfalto, que en el país hay unos 3 o 4 plantas, no son más, por lo menos plantas formales, y producen el asfalto que se pone en las carreteras. Esa brea tiene un agregado de arena y un agregado de triturado, y se mezcla adecuadamente y es lo que se extiende en las carreteras. O sea que yo esperaría que el precio del asfalto en sí, del verdadero asfalto, no de la brea, pues suba mucho menos de 37%, porque tiene esos otros dos componentes que no están atados a precio de petróleo, sino que eso sí, atados a la inflación colombiana. Mucho menos es cuánto, ministro. Bueno, yo no tengo esa fórmula, yo no manejo esos datos en este momento, pero yo sí creo que el asfalto es uno de los componentes y el asfalto pesa bastante en esa fórmula, pero hay una arena y un triturado que hay que ponerle. Y lo que hay que controlar son a esos fabricantes del verdadero asfalto, no de la brea, a estar seguros de que no quieran subir el precio del asfalto en 37%, porque los otros dos componentes, como le digo, arena y triturado, pues no deben tener un aumento significativo porque no están dependiendo del precio del petróleo. Claro, ¿quién va a vigilar, a supervisar que estos 4 fabricantes de asfalto que hay en Colombia no incrementen sus precios hasta el 37%? Ya el Ministerio de Transporte está en eso, la gente del INCO y de Invías están revisando eso detenidamente. Yo esperaría que ellos le hagan un control adecuado a eso. La otra cosa importante de mencionar es que en una obra nueva de carretera, por decir la Autopista del Sol o una obra de estas, el costo del asfalto, verdadero asfalto, el que se pone, tiene un peso mínimo en la obra, porque recuerde que ahí hay que hacer puentes, túneles, desagües, alcantarillas, bases, subbases de la carretera, y la capa de rodadura, que es la última, la que tiene el asfalto, pues un porcentaje mínimo del costo total. De acuerdo a Ecopetrol, eso se ha estimado que no llega a ser en una obra nueva más allá del 2-3%. Sin embargo, se están haciendo unos estudios por parte de Invías y del INCO y de la Cámara Colombiana de la Estructura para determinar exactamente qué tanto influye en el costo de una obra el asfalto. En una repavimentación, pues el costo es mayor, el peso es mayor, porque ya ahí están hechas todas las obras de arte que llaman, que son las alcantarillas, los puentes, etcétera, y la base y la subbase. Lo que hay es que cambiar la placa de rodadura de arriba, y eso obviamente tiene un peso mayor, el costo del asfalto en ese tipo de obras. Precisamente, ministro, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que dirige Juan Martín Caicedo Ferrer, ha dicho que el impacto sobre los proyectos de infraestructura será entre el 5 y el 10%. En eso aumentará, dicen ellos, el costo kilómetro. ¿Cuáles son los cálculos de ustedes? Yo creo que eso no debe pasar en más del 2%. La verdad, yo tengo una diferencia grande con ellos. Nosotros no hemos hecho los cálculos directamente, pero sí tenemos información que nos ha suministrado de acuerdo a análisis que ha hecho Ecopetrol, y por eso Invías y el INCO están revalidando esa información, pero yo creo que eso es exagerado decir eso de ese tamaño. Por eso le digo, hay dos tipos de obra en vías, ¿no? Una son la obra nueva, en que el peso del asfalto es bajísimo, y otro es la obra de repavimentación, donde el peso del asfalto puede ser mayor, y hay que tratar cada contrato independientemente. Si hay un contrato de una obra que tiene túneles, puentes, como es la Autopista del Sol, pues obviamente el peso del asfalto es chiquitico. Si es una obra de repavimentar, como le decía, que es cambiar la capa de rodadura de arriba, el peso del asfalto puede ser mayor. Entonces yo no sé si el doctor Juan Martínez se está refiriendo a un combinado de los dos.